que pues estoy viendo la pantalla de la guía. Bueno, entonces estamos en la guía número 3. Esta va de la semana, o no de la semana, sino de la quincena, ¿no? Del 19 al 30 de abril del 2021. Y bueno, está enfocada a trabajar ya los temas de las perspectivas cónicas, ¿no? Es decir, que ya pasamos el tema de las perspectivas axonométricas, en donde usábamos utilizábamos escuadras, perdón, y los ángulos de las escuadras, y ahora ya con las perspectivas cónicas comenzamos a utilizar los puntos de fuga. Entonces, la primera que vamos a trabajar es la cónica frontal, que es la que trabaja un solo punto de fuga. En este sistema, pues, utilizamos varios elementos, ¿no? Que ustedes de pronto ya lo vieron alguna vez en octavo o en noveno, entonces, pues, igual hay que recordarlo. Trabajamos unos puntos que son la línea de tierra, por ejemplo, que es esta línea que va en el piso, que es la que nos demarca dónde está, pues, el suelo o la base por donde estamos, donde están ubicados los objetos y donde estamos parados nosotros observando ese objeto. ¿Listo? Entonces esa sería la línea base. En la hoja ustedes la verían como la línea que está abajo, como casi la línea de la margen, porque digamos que esa no la tenemos que dibujar necesariamente más arriba. Luego tenemos, por ejemplo, una muy importante que es la línea de horizonte. En la línea de horizonte es donde se ubica el punto de fuga. Y sobre esa línea, pues es al mismo tiempo donde nosotros estamos viendo. O sea, sería la misma altura de nuestro punto de vista, de nuestros ojos. Entonces, de acuerdo a donde está esa línea de horizonte, pues nosotros vamos a ver, nos va a ayudar a que veamos los objetos desde el frente o desde abajo o desde arriba, ¿no? Esa línea puede ir a cualquier altura, no tiene ninguna altura específica, es donde nosotros la queramos ubicar de acuerdo a cómo queramos dibujar el objeto. Entonces, ahí se determina cualquier altura. Pero eso sí, el punto de fuga tiene que ir sobre esa línea, ¿no? Puede ir en el centro, o puede ir a la izquierda, o puede ir a la derecha, pero siempre sobre esa línea. Y bueno, está el plano del cuadro. El plano del cuadro, pues, es como todo nuestro espacio de trabajo para dibujar, ¿no? Entonces, digamos que sería, pues, casi todo el espacio que está enmarcado dentro de la margen de nuestra plancha. Y bueno, y ya está el objeto que nosotros queramos representar. Entonces, este objeto, aquí podemos verlo en cualquiera de estas imágenes que les pongo aquí de ejemplo, y para que ustedes puedan comparar, ¿no? Entonces, si tenemos la línea de horizonte aquí en el centro de la hoja, por ejemplo, y el punto de fuga aquí en el centro también, nosotros podemos generar estas distintas formas de los objetos. Entonces, es el mismo objeto y ustedes pueden ver cómo se ve de diferente de acuerdo a donde lo ubiquemos en el espacio. Pero lo que sí es importante es que estas líneas del frente del objeto, pues esas van normal, van como si fuera la vista frontal de una perspectiva caballero. O sea, van estas líneas horizontales, van pues a 0 grados de inclinación, estas verticales van a 90 grados. Esas siempre van a ir a 90 grados en cualquiera de los objetos que hagamos, van a ir rectas. O sea, las pueden ustedes hacer con cualquiera de las dos escuadras para que les queden totalmente verticales. Pero las líneas que aquí las llamaríamos diagonales o angulares, estas líneas sí van hacia los puntos de fuga. Miren, cualquiera de las de todas las esquinas de este objeto, todas estas líneas se proyectan hacia el punto de fuga. Y ahí nosotros ya definimos la profundidad, ¿no? Entonces, esta profundidad que tienen, para darle la profundidad del objeto, nosotros la determinamos de acuerdo a lo que necesitemos o de acuerdo al objeto que estemos dibujando, ¿no? Para que se vea proporcional. No tiene una medida exacta, sino que se calcula de acuerdo a las proporciones de cada objeto. Entonces, mire, si el objeto va arriba, entonces hay ciertas líneas que se proyectan, hay otras que no se ven, hay ciertas caras del objeto que no se van a ver, si está aquí arriba o si está aquí abajo. En cambio, si está en las esquinas, si está a los lados, bueno, sí se ve esta cara, se ven la mayoría de caras del objeto. Igual si está abajo, si está acá a la izquierda, entonces el objeto se va a ver diferente, pero siempre se proyecta hacia el punto de fuga. Eso es lo principal que ustedes deben tener en cuenta. Aquí está el ejemplo de una habitación
que podría ser cualquier espacio interior o también aplicaría en un espacio exterior. Entonces, si está, por ejemplo, esta especie de tablero, pues igual, se dibuja primero esta línea vertical, que es la que nos determina la altura del objeto, y luego desde la parte de arriba se proyecta hacia el punto de fuga, que pues ya aquí el punto de fuga estaría más o menos acá en el centro de la habitación, de la pared del fondo, y estas líneas van hacia ese punto de fuga. Luego la línea de abajo también va hacia el punto de fuga. Aquí para dibujar este mueble, por ejemplo, se dibuja primero esta cara que se la dibuja de frente, entonces están estas líneas normal que nos determina el ancho del mueble, la altura del mueble, se dibuja este rectángulo y luego desde estas esquinas proyectamos la profundidad también hacia el punto de fuga. Entonces todo va proyectado, ¿no? Esta mesa que aparece aquí, esta cama. Aquí no se alcanza a ver el frente de la cama, pero ustedes pues si la quisieran dibujar, dibujarían un frente, acá como el espaldar de la cama y luego desde sus esquinas proyectan hacia el punto de fuga para ver la profundidad de la cama que sería pues como la longitud que tiene, ¿no? O si quieren dibujarla la cama de lado, pues también. La silla, el piso, miren, todas estas líneas del piso van en dirección al punto de fuga que está acá en el fondo. La lámpara, aunque es una forma curva, de pronto aquí este ejemplo no se nota mucho la profundidad, pero si fuera una lámpara rectangular también iría en dirección al punto de fuga. La puerta igualmente, hacer la altura de la puerta y luego proyectarla hacia el punto de fuga para el ancho de la puerta. Aquí en esta pared del fondo, pues esa pared sí, como la estamos viendo de frente, pues solamente esa no lleva proyección al punto, solamente se la mira de frente y se dibuja la puerta proporcionada al tamaño de los objetos y al tamaño de la habitación, ¿no? En la altura que debe tener de acuerdo a como nosotros veamos que debería ser el tamaño adecuado. Igual si fuera una ventana también pues no iría de pronto hasta el piso, podría ir más arriba, pero pues también va de frente normal. Entonces todos los objetos que estén como a los lados van en dirección al punto de fuga y que sean volumétricos, ¿no? Esos van hacia allá. Entonces ahí ustedes pueden analizar esos dos ejemplos para que puedan mirar cómo van a hacer la plancha. Entonces la actividad. Bueno, les voy a mostrar aquí una presentación en donde hay otros ejemplos que podemos analizar. Entonces aquí lo pueden ver. Está, bueno, el ejemplo básico que ya habíamos visto. Aquí si ustedes hicieran cambio en la ubicación del punto de fuga, miren, podrían ver si el punto de fuga va aquí al centro a la izquierda, entonces cómo se proyectan todas las líneas, si va abajo, si va arriba, si va en el centro, y si su hoja o su volumen pues es rectangular, por ejemplo, se vería pues así, si es cuadrado, se ve un poco más grandes las líneas. Siempre tener en cuenta esto, ¿no? Aquí hay un ejemplo de unas letras, las letras igual se las podría dibujar con un solo punto de fuga, entonces también, si va hacia arriba, la profundidad de cada una de estas letras pues hacia arriba, ¿no? Entonces no a todas se les ve todo lo que les decía antes, no se les ven todos sus lados, ¿no? Entre más, si están a los lados, se ven un poco más sus lados, pero si están un poco de frente al punto de fuga, pues solo se va a ver, por ejemplo, la parte de arriba o la parte de abajo, si es que la figura está arriba. Pero aquí, miren, estos lados de la O no se ven. Aquí en la L se ve un pedacito del lado, de la parte lateral, porque pues alcanza a proyectarse un poquito, pero no necesariamente. Entonces los objetos van cambiando, ¿no? Pero siempre hacia el punto de fuga. Aquí igual en este 1, en estos objetos, si el punto de vista está abajo, entonces también los objetos los vamos a ver más altos y pues se van a ver así gigantes, ¿no? Y se van a proyectar hacia abajo. No importa si el objeto está arriba o abajo del punto de fuga, siempre se proyectan todas sus líneas y pues eso nos determina la profundidad que nosotros le demos aquí para trazar estas líneas, pues nos determina qué tan ancho va a ser ese objeto. Pues no sé, muchachos, si entienden el concepto de la perspectiva cónica, si ya lo han trabajado antes o no, quiero que me comenten algo sobre eso.
¿Qué experiencia han tenido en el dibujo de este tipo de perspectivas? Levanten la mano o coméntenme si ya han dibujado antes estas perspectivas o no, si lo han hecho, si comprenden o no. Cuéntenme algo, muchachos, que quiero escucharlos. Pues, profe, en mi caso, sí, sí he hecho esas figuras, profe. Ah, bueno, me alegra. Entonces tienes algo ya de práctica. ¿Los demás sí estuvieron todos en el colegio en noveno o hay alguien que entró en décimo y que no haya hecho nunca de estas perspectivas? Bueno, al Profe, menos una pregunta. dime. Lo que pasa es que, digamos, cuando yo hago este tipo de planchas, se me hace muy difícil dibujar como círculos así con esa clase de perspectiva, y esto es lo único que se me dificulta. ¿Usted me podría explicar desde ahí más o menos cómo se hace eso? Bueno, es que los círculos tienen otro proceso, claro, tanto en cualquiera de las perspectivas, en isométrica, en caballera o en estas perspectivas cónicas, cada una tiene su propio proceso para hacer círculos. Entonces, nosotros más adelante, cuando veamos en descriptiva, vamos a trabajar algunas planchas sobre círculos, círculos en perspectiva, y entonces vamos a mirar las diferencias de cada uno de los procesos. Por ejemplo, en estas, digamos, ustedes si quieren, a ver, voy a buscar dónde está un ejemplo de los círculos, pero si ustedes quieren, por ahora solo dibujen cosas cuadradas o rectangulares, pero miren acá, por ejemplo, para hacer círculos en perspectiva cónica, nosotros también tendríamos que proyectar, dibujar un círculo primero de frente, luego proyectar cada uno de sus alturas y proyectar unos puntos guías para después esos puntos unirlos y formar los círculos. Entonces, esto es un proceso diferente que lo vamos a hacer más adelante. O en caballera también tiene un proceso diferente, también se proyectan, si se dibuja primero de frente, luego se proyectan las líneas, se proyectan unos puntos guías y luego se unen y quedan unos óvalos. Y en isométrica también, bueno, no sé por aquí si lo tengo el de isométrica, pero en isométrica sí se utiliza el compás para dibujar aquí unos arcos. Pero eso, cada perspectiva tiene su proceso distinto para dibujar círculos. Entonces, por ahora, para que no se confundan, pues pueden hacer solamente, como les digo, cosas cuadradas o rectangulares. O si quieren atreverse a hacer cosas curvas, pues las pueden intentar hacer, pero como les digo, proyectando unos puntos guías que salen de un círculo recto, de un círculo de frente, ¿no? Más o menos es como por ese lado que va el procedimiento. Y pues igual no habría problema si se equivocan un poquito haciendo círculos, porque pues como les digo, es un tema diferente y es un tema que se va trabajando poco a poco cuando lleguemos allá, porque pues sí, es un proceso diferente y nuevo, que a lo mejor no lo han visto, o de pronto lo vieron un poquito en noveno tal vez, pero igual los vamos a recordar más adelante. Entonces, no hay problema por esa parte. Lo importante ahorita es comprender la proyección de los objetos rectos hacia el punto de fuga, ¿no? Que ustedes comprendan cómo es que esos volúmenes y esas líneas siempre se proyectan hacia el punto de fuga para que se note la profundidad de los objetos, ¿no? Se note que están al fondo, ¿no? Que al fondo se ve más pequeño y hacia acá, hacia cerca a nosotros se ve más grande. Entonces eso se logra proyectando las líneas hacia el punto de fuga. Y el punto de fuga, como les digo, puede ir en cualquier parte, puede ir más arriba, puede ir más abajo, puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso se puede dibujar de cualquiera de esas formas, no tiene que estar obligatoriamente ubicado en el centro, por ejemplo, o obligatoriamente ubicado arriba o abajo, no. Puede ir en cualquiera de los lados. Aquí en estas imágenes ustedes ven, en esta está el punto en el centro, en esta está el punto un poco, más o menos al centro en altura, pero un poco a la derecha. En esta imagen también está el punto un poco hacia abajo y un poco hacia la derecha.
Este tipo de cosas ustedes las pueden trabajar como prefieran. Aquí en estos espacios exteriores es el mismo procedimiento, solo que pues se ven otro tipo de objetos, ¿no? Se ven edificios, casas y así. Aquí el punto está también en la parte de abajo, o sea, siempre uno ubica el punto hacia donde van hacia donde van todas las líneas, ¿no? Como hacia donde se están proyectando cada una de estas líneas. Entonces uno encuentra que estas líneas van como hacia abajo, estas del otro lado también van como hacia abajo, y entonces van como hacia acá. Entonces el punto está por aquí al fondo de la calle. Está hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Más o menos con respecto a la hoja. O aquí en esta calle también, la calle y todos los edificios apuntan como hacia acá, como hacia el centro, pero hacia arriba, un poco más arriba de la hoja, ¿no? Digamos, con respecto al espacio de la hoja. Ahí estaría el punto de fuga. Profe, Entonces, dime. ¿estás compartiendo pantalla? Ah, sí, no puede ser que no les compartí, estoy hablando aquí. Estoy hablándole aquí a la imagen, pero no les estoy mostrando. Sí, esperen. Esta. Entonces lo que les decía era en estos espacios exteriores, por ejemplo, aquí está el punto. Aquí está el punto donde finaliza la calle, en esta parte de aquí abajo a la izquierda, o acá el punto está más o menos al centro, pero hacia arriba. Esto era lo que les mostraba. En estos espacios interiores, pues los puntos también pueden estar en el centro aquí, o por acá puede estar un poquito al centro en altura, pero también un poco como, bueno, no tan a la derecha, ni tan o sea, no está ni en el centro exacto, puede estar un poquito, mire, por ejemplo, guiándose por esta mesa, el punto puede estar por acá, como un poquito a la izquierda. Y así en este volumen, en este espacio de aquí, el punto puede estar un poco a la derecha, porque se guía uno con la cama. Miren, la cama muestra cómo los puntos van hacia este lado de aquí. Entonces, eso es lo que ustedes pueden elegir a la hora, porque no van a hacer todos la misma plancha en este caso, todos van a poder elegir qué tipo de espacio quieren crear, entonces ustedes van a definirlo. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. Vamos a volver aquí a ver la guía. Listo, ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la guía? En la primera plancha. Primero, pues toman ustedes su hoja, tamaño 1/8, puede ser, o si quieren hacerlo en una hoja más grande, no hay ningún problema. Dibujan la margen, dibujan el rótulo con los datos básicos de la asignatura, ¿no? Entonces, hacen su marquito, sus cuadritos, lo diligencian con letra técnica, y luego lo retiñen con micropunta, ¿no? Entonces eso es importante porque es parte de todo el trabajo de la asignatura, dibujar el formato con los datos, con letra técnica, para que les quede muy bien diligenciado, muy claro y bueno, bien presentado. Realizan una composición en perspectiva cónica, o sea, con un punto de fuga de un espacio interior. Entonces aquí se da un ejemplo paso a paso de cómo puede ser. Entonces un espacio interior puede ser una sala, una habitación, un comedor, un salón de clases, bueno, cualquier tipo de espacio interno, ¿no? Interior de una vivienda o de cualquier edificación. Entonces, ustedes tienen su hoja, aquí ya dibujada su margen, ubican el punto de fuga donde lo quieran hacer, si quieren trazan la línea de horizonte o si no, pues solamente el punto. Entonces, en cualquier parte de la hoja va ese punto. Luego, a partir de ese punto, ustedes trazan las líneas, las fugan hacia las esquinas de la hoja, preferiblemente. Aquí hay unas que no están tan a la esquina, pero ustedes las pueden hacer si quieren a la esquina para que se les amplíe su espacio. Y ahí, entonces ya eso les marca como que esto va a ser el techo, que esta parte aquí va a ser la pared, esta va a ser una pared y que aquí está el piso, ¿no? O sea, por donde van las líneas hacia el punto, esas nos determinan nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio también como en la habitación, ¿no? Cuáles son el piso, el techo y las paredes. Luego comenzamos bueno, luego trazamos este rectángulo de acá que nos va a determinar cuál va a ser la pared del fondo, ¿no? Entonces, esto lo trazamos recto, esto sí lo pueden hacer con escuadra si quieren para que les quede esta línea totalmente horizontal, totalmente vertical. Y bueno, entonces nos queda este rectángulo que esa es nuestra pared de fondo. Y aquí ya comenzamos a proyectar los primeros muebles u objetos que nosotros queramos dibujar. Entonces, desde el punto de fuga,
se proyectan hacia afuera de acuerdo a cómo quieran hacer el objeto. Entonces aquí, bueno, aquí muestra como que se proyectan solo las líneas, pero es más fácil si ustedes dibujan primero esta cara. Si ustedes dibujan, por ejemplo, bueno, esta va a ser el frente de mi cama. Entonces lo hacen, ustedes determinan el tamaño. Hay una cosa importante a tener en cuenta y es que esta esquina, la esquina de la cama, debe coincidir con la línea del piso, ¿no? La línea que nos diferencia pared y piso, porque así nos da a entender que esa cama pues está sobre el piso y está pues hacia la pared, ¿no? Está, digamos, pegada a la pared y en el piso, porque cuando de pronto ustedes hacen este frente y si ustedes no lo dibujan asociado, pegado a la línea, les puede quedar como que la cama está muy corrida, pues como hacia el centro de la habitación, que lo cual no es muy usual, entonces no se ve real. O si la dibujan más arriba de esta línea, pues entonces va a parecer que la cama está flotando, ¿no? Que la cama está... Genial. Que la cama está levantada, lo cual tampoco sería real. Entonces empiezan a verse como errores de dibujo que no tienen coherencia con la realidad. Entonces, y súper importante eso, ¿listo? Esta esquina de la cama que coincida con la línea de aquí, esta línea de piso-pared. Y ya después ustedes las esquinas de la cama las empiezan a proyectar hacia el punto de fuga. Y así sucesivamente van a hacer con el resto de los objetos que hagan, ¿no? Si quieren hacer el piso, si quieren dibujar una baldosa o cualquier tipo de piso, también empiezan a proyectarlos hacia el punto. Si quieren hacer aquí mesitas de noche, televisores, escritorios, cuadros en la pared, entonces dibujan primero la línea base, aquí como digamos la línea de altura del objeto, del cuadro, y luego hacia el punto de fuga. Luego cierran el objeto con la otra línea vertical que dibujan más adentro. Entonces esa línea vertical de más adentro la dibujan de última cuando ya están las líneas proyectadas hacia el punto y pues solamente es una línea como de completar el dibujo, ¿no? Para que tenga lógica. Entonces, ustedes lo que hacen luego es darle expresión al dibujo, o sea, pintarlo, sombrearlo con colores o con pinturas o con lápiz. Si alguien es muy bueno manejando el lápiz y no tiene colores, pues entonces lo puede hacer solo con lápiz. También se puede hacer y quedan muy bien hechos siempre y cuando hagan muy bien el trabajo de sombras, de pronto de reteñir un poco ciertos bordes, ¿no? Por ejemplo, los objetos los pueden reteñir un poquito los bordes. Las líneas guías ya después las borran porque ya no las necesitamos, ya esas, lo que sobra de líneas guías hacia el punto de fuga, eso ya lo borramos y le damos los acabados en los objetos que vayan a ir acá al fondo, en la pared, las cortinas, la ventana, lo que le quieran dibujar. Y bueno, así ya ustedes dan la finalización a su dibujo y dejan solamente lo que son los objetos, que ya esto se entiende, de acuerdo a cómo esté el dibujo, pues sí, de acuerdo a cómo estén las líneas del dibujo, ya uno entiende si se usó el punto de fuga, si estaba bien, si están todas proyectadas hacia el mismo punto. O sea, eso ya uno lo entiende a la vista. Entonces, lo mejor que les pueda quedar, con la mejor técnica que ustedes manejen, pues esa úsenla. Si son buenos para colorear, coloreen. Si son buenos para sombrear con lápiz, háganlo. O si son buenos manejando el plumón o la tinta china o el ecolín, lo que ustedes quieran, pues lo usan. De manera que les quede toda la plancha bien pintadita, bien acabada, bien finalizada. Y bueno, básicamente eso es lo que ustedes deben hacer. Usar escuadras solamente en el caso de las líneas verticales, ¿no? Eso sí es necesario porque si los objetos son verticales, su altura, esto, pues se debe ver esa línea totalmente recta, ¿no? No se debe ver que la dibujaron al ojo y quedó torcido, entonces todos los objetos se van a ver descuadrados, pues eso tenerlo muy en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento sobre esta perspectiva con un punto de fuga? Bueno, si no, la van pensando y me dicen más adelante. Entonces, vamos a mirar el otro tema que es la perspectiva angular. En este caso, esta perspectiva angular es la que vamos a trabajar con dos puntos de fuga. Y el procedimiento básico, pues para dibujar los objetos es muy parecido, ¿no?
que los objetos se dibujan proyectándose a los puntos. La diferencia es que como son dos puntos, entonces vamos a ver los objetos como desde otro punto de vista, ¿no? Como que los estamos viendo nosotros no de frente, como antes, que los veíamos de frente, sino que ahora los vemos los objetos como desde una esquina, ¿no? Aquí en estos volúmenes ustedes los pueden ver. Entonces, primero lo que hacen es nuevamente trazar su línea de horizonte y ubicar sus puntos, sus dos puntos de fuga. Entonces, la línea de horizonte la pueden dibujar a cualquier altura, pero estos dos puntos de fuga sí deben ir sobre esa línea, es decir, que los puntos van a la misma altura, ¿no? No es que un punto, el de la izquierda va más abajo y el de la derecha va más arriba, no. O sea, eso se podría hacer, pero en el caso de que uno quisiera hacer una perspectiva, pues como rara, como algo fuera de lo común, algo que está como girando en el espacio o algo así. Pero digamos, para hacer un objeto o una composición de un objeto que sea como real, entonces los puntos de fuga, los dos, van a la misma altura. Entonces, por eso pueden dibujar una línea para que esa línea les sirva como referencia para ubicar los dos objetos en las esquinas, ¿no? En las esquinas de esa línea. Inclusive, si ustedes quieren hacer que los objetos les queden más grandes en el espacio, entonces estos dos puntos de fuga deben ir mucho más separados, ¿no? Más hacia la izquierda y más hacia la derecha. Podrían ustedes utilizar unas hojas auxiliares, pegarle una hojita a cada lado para que los puntos queden afuera de la margen y entonces el objeto que dibujan dentro de la margen sea como más grande, ¿no? En tal caso, ustedes tengan en cuenta que pues estos objetos van a hacer que al proyectarse pues los objetos queden aquí en el centro y queden más pequeños si los dibujan dentro de la margen. Cualquiera de las dos opciones la pueden hacer, no hay problema, pero pues eso cambia el tamaño de los objetos. Entonces, al tener los dos puntos de fuga, ustedes van a empezar a dibujar los objetos en el centro. Y en el centro, lo primero que hacen es dibujar como esta línea de altura del objeto. Por ejemplo, aquí en el edificio de la esquina, ese es el que se dibujaría de primero, esta altura, y ese nos va mandando como la proporción de cómo se van a ver los demás objetos. Entonces, desde la parte de arriba dibujamos, proyectamos hacia la cara de la izquierda, pues con los puntos, o sea, todos se proyectan hacia el punto de la izquierda. Y la cara de la derecha, todo se proyecta hacia el punto de la derecha. Pero, por ejemplo, acá en este edificio que se ve el frente que está proyectado hacia el punto de la derecha, pero esta espaldar, aquí se ve un muro como hacia la espalda, este muro va proyectado hacia el punto de la izquierda. O lo mismo acá en estos edificios, esta altura de estos edificios, estos muros como de la espalda o estos muros como del lado que se ven, van hacia el otro punto de fuga, ¿no? Aunque el frente va hacia el punto de la derecha, pero el muro lateral va hacia el punto perdón, acá de la izquierda y acá el punto de la derecha. Es analizar las imágenes, ¿no? Es que ustedes acá tengan en cuenta que aquí en dibujo, cuando nosotros trabajamos en dibujo artístico o en dibujo técnico, es difícil a veces con palabras describirlo todo, ¿no? Es mucho de análisis de imágenes. Entonces ustedes siempre en todas las guías analicen los ejemplos que les pongo, miren bien la imagen, miren esa imagen hacia dónde es que van esas líneas, ¿no? Y encuentra uno como la lógica del dibujo. Y ya con esa lógica, pues uno comprende cómo es que se va desarrollando todo lo demás. Entonces de eso se trata, de analizarle la lógica y de acuerdo a eso trazar el resto de dibujos o el resto de líneas o el resto de objetos que se vayan a hacer. La calle también, miren aquí por ejemplo para dibujar la vía, pues por ejemplo nosotros salimos un poco, le damos un ancho a este andén y proyectamos hacia el punto de la izquierda o hacia el punto de la derecha. Y todas estas otras líneas que van en el piso van a cualquiera de los dos puntos. Siempre todas las líneas que aquí son horizontales, pero pues no serían horizontales sino son angulares, pues van hacia un punto. Las únicas que se trazarían con escuadras serían las verticales. Todo lo vertical, si va totalmente recto, totalmente en ángulo recto, a 90 grados, van totalmente derechitas estas líneas. Eso sí, lo pueden hacer con escuadra. Y para lo otro necesitan es una regla larga o la misma escuadra por la parte más larga, porque pues estas líneas
Entre más afuera o más separadas hagan los puntos de fuga, pues más largas van a ser las líneas, ¿no? Pero pues van siempre proyectadas al punto, no va nada al ojo, ¿no? Lo que va al ojo son como las proporciones de los objetos, ¿no? O sea, nosotros determinar qué tan ancho quiere un edificio o qué tan alto lo quiero, eso sí lo hacen ustedes proporcionado. Y lo demás va proyectado. Entonces, aquí, bueno, tengo otros ejemplos en la presentación. Ahí sí se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces aquí también vemos ejemplos de cómo se verían los objetos cambiando la línea de horizonte. Entonces, si la línea de horizonte está arriba, el objeto es como si nosotros estuviéramos viendo desde arriba, entonces vamos a mirar el objeto como hacia abajo, ¿no? Aquí se ve en este cubo. Si la línea de horizonte está también arriba, pero los puntos de fuga nosotros los hacemos un poquito más cercanos, miren, entonces el objeto se va a ver también desde arriba, se ve muy parecido al de acá, pero digamos al hacerlo en la hoja, pues puede cambiar el tamaño. Si juntamos más los puntos, miren, también el objeto va cambiando como su punto de vista, ¿no? Entonces aquí un punto está un poquito más cercano como al centro de la hoja, el otro está un poco lateral, va cambiando. Pero si aquí nosotros la línea de horizonte la bajamos, la hacemos mucho más cerca a la línea de tierra, ¿no? Más cerca al piso, entonces el objeto nosotros lo vamos a ver como más de frente, ¿no? Entonces no vemos su parte superior, no vemos el techo, no vemos el piso, acá arriba sí veíamos el techo, pero pues vemos muy bien sus dos caras, ¿no? Sus dos caras laterales. O aquí también en este ejemplo de estos carros, de esta van, también depende de donde esté la línea de horizonte, nosotros vemos los dos lados. Acá si la línea de horizonte está en el piso, muy abajo, cerca de la línea de tierra, pues entonces lo vamos a ver desde muy abajo el carro y vamos a ver parte de como de su parte inferior, ¿no? Casi vemos mucho las llantas, vemos una partecita aquí como de lo de abajo. Y si la línea de horizonte está arriba, pues también lo vemos desde arriba, vemos el techo y vemos sus caras laterales. Entonces, por eso es que siempre se habla del punto de vista, ¿no? Depende de cómo nosotros veamos un objeto, pues cambia nuestra percepción de él. Y aquí se maneja esto, los puntos de vista en las perspectivas angulares en este caso, de acuerdo a donde pongamos, de acuerdo a qué tan arriba o tan abajo estén los dos puntos de fuga. Aquí hay un ejemplo de cómo se vería algo a mano alzada. Si nosotros dibujáramos esto a mano alzada, o sea, sin regla, pues nos podría quedar así como está este ejemplo. Se ve bien y se ve todo trabajado solo con esfero, con achurados, para darles unas profundidades, para darle expresión. Se puede siempre y cuando se tenga mucha práctica, mucha más experiencia, porque de otra manera, si nosotros arrancamos de una haciéndolo así a mano alzada, nos pueden quedar las líneas torcidas o puede que no se vea que estas líneas están proyectadas hacia el punto de fuga, pueda que no se vea como mucha precisión al respecto. Entonces, por ahora les recomendaría trabajar con regla, ¿no? Trabajar con regla larga para todas las proyecciones y para que los ejemplos que ustedes hagan, las composiciones que hagan, se vean bien precisas, ¿no? Bien precisas, sobre todo en las proyecciones, porque ahorita les estaría yo revisando mucho que proyecten bien todas esas líneas que se deben proyectar hacia los puntos de fuga y que los objetos se vean proporcionados, se vean acordes con la realidad, se vean parados en el piso, ¿no? Que no queden flotando pues las camas o flotando los edificios, no, sino que hay que dibujarles el andén, el piso, etcétera, para que se vean acordes, ¿no? Acá, bueno, este no es, hasta aquí. Entonces, volviendo a la guía, vamos a analizar la actividad que deben realizar. Bueno, perdón, aquí está. Entonces, volvemos nuevamente, trabajamos en nuestra hoja, nuestra margen, el rótulo, los datos,
la letra técnica, reteñir con micropunta para que quede negrito, que quede como bien finalizado. Y elaboran una composición en perspectiva angular con 2 puntos de fuga de un espacio exterior, puede ser una ciudad. Entonces, para que con un punto de fuga trabajan un espacio interno y con 2 puntos de fuga trabajan un espacio externo. Y también obviamente le van a dar expresión, lo sombrean, lo colorean, lo pintan, pero que les quede muy bien presentado y muy bien finalizado. Aquí pues les doy otro ejemplo. La idea es que ustedes no copien tal cual ninguno de los ejemplos, sino que hagan sus propias composiciones, ¿no? Entonces ustedes se basan en cualquiera de estos, pero pues ustedes ya diseñan sus propias casas, sus propias alturas, sus propios edificios, ahí como que sacan su parte de diseñadores y empiezan a componer y a diseñar sus propios edificios y sus propias casas para que les quede como su ciudad imaginaria ideal. Y bueno, ya ustedes si le quieren poner algunos otros elementos como árboles, personas, bancas, pues los pueden ubicar también proporcionados, ¿no? De acuerdo, si dibujan una persona, pues obviamente debe ser de acuerdo al tamaño del edificio, al tamaño de las puertas, ¿no? No van a dibujar pues una persona súper gigante con una casa al lado más pequeña, ¿no? Entonces, esas proporciones obviamente se deben tener en cuenta. Es algo que suena muy lógico, pero a veces se equivocan y pueden dibujar cosas que no son reales. Entonces, en este caso, como estamos haciendo cosas realistas, pues trabajamos mucho las proporciones. Y bueno, usar las escuadras para las líneas verticales, las reglas largas o las mismas escuadras para las líneas proyectadas. Y luego borran el proceso. Borran las líneas guías y los puntos de fuga para que ya les quede solamente el resultado final. Aquí hay una guía que siempre les dejo de cómo deben hacer la letra técnica, por si no lo recuerdan. Entonces esto está basado en que ustedes dejen unos espacios de 1 centímetro de alto para que el texto les quede de este tamaño. De 3 milímetros quedan estas letras pequeñitas y de 6 milímetros quedan estas letras grandes en donde ustedes ya llenan sus datos, ¿no? La fecha, nombre, curso, tema. El tema es muy importante en cada una de las planchas y su nombre y su curso, o sea, esas cosas no deben faltar porque pues obviamente nos permite identificar bien quién es el que hace la plancha, qué tema está trabajando con esa plancha, porque aunque yo como profesora lo puedo identificar con verla, pero también es importante que ustedes sean conscientes de qué es lo que están haciendo y cuál es el tema que están trabajando. Entonces, probablemente a algunos les guste mucho más este tema porque es un poquito más artístico, ¿no? Para los que les gusta la parte artística, pues en las perspectivas cónicas y con puntos de fuga, pues se puede trabajar, se puede tener más libertad creativa, ¿no? Para los objetos que ustedes quieran incluir ahí. Entonces espero que vuele su imaginación y hagan unos ejercicios muy bonitos, muy bien trabajados, muy creativos y originales y que bueno, les quede un resultado muy bueno. Aquí hay unos videos, de pronto nos demoraríamos mucho si los vemos, pero aquí hay un video sobre cómo dibujar con un punto de fuga y otro video sobre cómo dibujar con 2 puntos de fuga. Entonces ustedes los pueden ver si tienen dudas y entonces pueden ir siguiendo paso a paso el tutorial para que hagan su ejercicio, ¿no? Y para que tengan como su estructura base y ya después ustedes van haciendo sus propios ajustes y sus propios diseños. Aquí recuerden que están los materiales que se utilizan para el dibujo de la guía, de la plancha. Recordar el plazo máximo para el envío de evidencias, el viernes 30 de abril a las 6:30. Ese es como el horario académico, ¿no? Ya de ahí en adelante, pues yo lo sigo recibiendo, pero obviamente ya empieza a bajar la nota, ¿no? Ya no va a ser superior, sino que puede ser alto, o si se demoran mucho más, pues ya va quedando en básico. Lo importante es que ustedes entreguen todos sus trabajos y que tengan todas sus notas para que, pues, aprueben como debe ser, ¿no? Revisar la matriz de evaluación, si ustedes quieren sacar superior, entonces apúntenle a cumplir con todo lo que está en esta columna de superior, la fecha de entrega, que sea dentro de los plazos, desarrollar todas las actividades, o sea, si son 2 planchas, pues hacer 2 planchas, tener el margen, el rótulo, la letra técnica, todo esto reteñido, bien elaborado,
seguir el procedimiento para el dibujo, entonces proyectar todos los volúmenes hacia los puntos de fuga correspondientes, que haya mucha precisión en los trazos, ¿no? Aquí empates, bueno, empates cuando ustedes finalizan sus objetos, pues que queden bien dibujados, o sea, que no queden las líneas abiertas, sino que las líneas bien empatadas, las esquinas, ¿no? Verificar bien que sus esquinas les queden bien. Que las planchas estén limpias, bien coloreadas, bien terminadas, bien identificadas con títulos donde sea necesario, que haya mucha creatividad y recursividad para la presentación de sus planchas, entonces que sombreen bien, que utilicen técnicas que ustedes manejen bien, bueno, todo esto. Entonces apúntenle a todo lo superior para que saquen una buena nota. Ya ustedes están en 11, entonces necesitan que aprueben todas sus asignaturas y que tengan unas buenas bases para cuando salgan hacia su vida laboral o universitaria o lo que quieran decidir. Entonces, básicamente eso es el trabajo que se va a hacer en esta guía número 3 de perspectiva. Si tienen preguntas, lo pueden hacer